En lo más profundo del alma americana, mucho más allá de las luces de las ciudades, de los rascacielos y los carteles de neón, hay una tierra salvaje que respira con la fuerza de los antiguos. Una tierra donde los ríos siguen el curso de las montañas, donde el viento acaricia los campos como lo hacía hace miles de años, y donde los animales aún cuentan las historias que los humanos olvidaron. En Estados Unidos, bajo el cemento, los radares y los algoritmos, vive una naturaleza intensa, poderosa, implacable. Un mundo secreto donde cada criatura es una pieza irreemplazable de una sinfonía salvaje. Una sinfonía que, si se escucha con atención, revela algo mucho más profundo. Una verdad que trasciende las especies. Que la vida lucha, se adapta y resiste. Esto no es un viaje turístico ni una lista de curiosidades. Es una travesía por el corazón salvaje de un país que muchos creen conocer, pero que pocos realmente lo han visto. Allí, en lo alto, cuando el cielo parece tocar la eternidad, aparece ella, el símbolo de una nación, el alma alada de las alturas, el águila calva. Con sus alas desplegadas como estandartes de libertad, esta criatura no solo domina los cielos, los define, puede planear durante horas sin mover una sola pluma, dejando que las corrientes térmicas la sostengan como si fuera un susurro de los dioses. Su mirada es firme, cortante, calculadora. Cada vuelo, cada descanso, tiene un propósito, cada presa, una elección. Pero no siempre fue así. Hubo un tiempo en el que el águila calva, el símbolo indiscutido de Estados Unidos, estuvo al borde del abismo. Perseguida, contaminada, olvidada, sus números cayeron tanto que muchos creyeron que sería solo una imagen en los billetes y no un ave viva, respirando. Fue la ley, el activismo y el reconocimiento de su valor lo que la rescató, pero también fue su propia resiliencia, su capacidad de adaptación, su instinto feroz de supervivencia. Cuando el águila caza, el mundo se detiene. Desde más de 300 metros en el aire, localiza un pez, repliega sus alas y cae como un rayo. El impacto es una danza entre precisión y muerte. Las garras afiladas, diseñadas para perforar, se cierran con una fuerza demoledora. En un segundo, el alimento está asegurado. Pero más allá de su potencia, el águila calva es símbolo. Símbolo de visión, de grandeza, de presencia. Verla en libertad es comprender por qué fue elegida como emblema, porque no es solo fuerte, es majestuosa, porque no solo sobrevive, trasciende. En el crepúsculo de un bosque boreal, cuando la niebla se arrastra por el suelo como un secreto, se escucha un aullido, largo, profundo, ancestral. No es un simple sonido, es una llamada, una declaración, una advertencia. Es el lobo gris y ha regresado. Hubo un tiempo en el que el lobo gris dominaba vastas zonas de América del Norte, pero el miedo, la ignorancia y la expansión humana convirtieron su silueta en blanco de cacerías despiadadas. Los campos se vaciaron de su figura esbelta y sus ojos penetrantes. Durante décadas se creyó que jamás volvería a recorrer los valles que un día fueron suyos, pero los bosques tienen memoria y el lobo también. Gracias a programas de reintroducción como los realizados en Yellowstone, el lobo gris volvió a pisar las tierras que lo vieron nacer, y con él volvió el equilibrio, porque cuando el lobo caza, no solo sobrevive, moldea, controla las poblaciones de herbívoros, permite el rebrote de los árboles, da paso al renacer de los ríos y al retorno de otras especies. Es un arquitecto silencioso del ecosistema. Cazador cooperativo por excelencia, el lobo gris no actúa en solitario. Su fuerza nace de la manada, un grupo con jerarquías, con rituales, con afecto. Cuando uno de ellos cae, los demás lo sienten, y cuando un cachorro nace, todos lo cuidan. En el corazón del lobo hay una inteligencia colectiva, una sabiduría que el ser humano a veces parece haber olvidado. Y cuando aúlla, no es solo por él, aúlla por los que vinieron antes, por los que volverán, por los que nunca dejaron de creer en lo salvaje. Entre la hoja casi invisible se desliza el peligro. No ruge, no corre, no salta. Se arrastra con una elegancia hipnótica y cuando decide hacerse notar, suena. Es el cascabel, ese aviso mortal que no busca atacar, sino advertir.
Es la voz de la serpiente cascabel del este, una de las más grandes y temidas de América del Norte. Con una longitud que puede superar los 2 metros y colmillos capaces de inyectar una potente hemotoxina, esta serpiente no necesita demostrar nada. Ella es reina en el silencio, se camufla perfectamente en los bosques de pinos, se calienta bajo el sol, espera y actúa. Pero no es una asesina despiadada, todo lo contrario. Su cascabel es una muestra de respeto, una última oportunidad, un gesto de advertencia para evitar el conflicto. Solo cuando se siente amenazada ataca, solo cuando no tiene escapatoria, porque incluso la más peligrosa de las criaturas prefiere evitar la violencia innecesaria. La serpiente cascabel del este es también símbolo de lo que fue. En tiempos antiguos, era reverenciada por pueblos originarios como mensajera del más allá, su piel usada en rituales, su figura temida y respetada por igual. Hoy, la expansión humana amenaza su hábitat. Muchos la matan sin pensar, sin comprender su rol, pero su valor ecológico es innegable. Controla plagas, mantiene el equilibrio, representa la delgada línea entre el temor y la fascinación. Y en su cascabel aún vibra una advertencia, no para los animales, sino para nosotros. Respeta la tierra, respeta sus reglas, o ella misma te recordará quién manda. Frente a las costas del Pacífico o del Atlántico, cuando uno se aleja lo suficiente de la orilla y se sumerge en el reino del azul profundo, es posible escuchar un canto que parece salido de otro mundo. Es un sonido largo, grave, hipnótico. No es un ruido cualquiera. Es la voz de un gigante. Es la canción de la ballena jorobada. Estos animales pueden medir hasta 16 metros y pesar 30 toneladas. A pesar de su tamaño colosal, se mueven con una gracia inesperada. Salen del agua en saltos poderosos que rompen la superficie como si el océano mismo se abriera. Y luego caen con un estruendo que se escucha a kilómetros. No lo hacen solo por el espectáculo, es parte de su comunicación, parte de su lenguaje, porque las ballenas jorobadas no solo nadan, se comunican. Cada población tiene su propio dialecto y los machos cantan canciones complejas para atraer hembras o marcar territorio. Esos cantos pueden durar hasta 30 minutos y repetirse durante horas. Y lo más impresionante, con el tiempo la melodía cambia, evoluciona. Las ballenas aprenden nuevas versiones entre ellas, como si tuvieran una cultura submarina que pasa de generación en generación. Durante el verano se alimentan sin descanso en aguas frías, pero cuando llega el invierno migran hacia aguas más cálidas para reproducirse. Pueden recorrer más de 8.000 metros en una sola migración. Es un viaje silencioso y peligroso, lleno de amenazas naturales y humanas. Redes, barcos, contaminación sonora, pero aún así lo hacen, año tras año, siguiendo rutas que parecen grabadas en su ADN. Ver una ballena jorobada de cerca no es solo impresionante por su tamaño, lo es por lo que representa. Es un recordatorio viviente de lo antiguo, de un planeta que respiraba en calma antes de nuestra llegada. En los bordes de los bosques, donde la vegetación se mezcla con las sombras, hay un felino que casi nunca se deja ver. No ruge, no corretea como un gato doméstico. Se desliza, observa, calcula. Es el lince rojo, de tamaño medio, con orejas puntiagudas y una mirada que no parpadea. El lince rojo es un especialista en la discreción. Puede vivir cerca de zonas habitadas sin que nadie lo note. Caza de noche, duerme de día y se desplaza por rutas propias, lejos de cualquier ruido humano. Su principal estrategia es la paciencia. Espera durante horas a que su presa se acerque lo suficiente. Un conejo, una ardilla, un ave. Cuando el momento llega, salta con precisión quirúrgica. Sus patas traseras son poderosas. Puede dar zancadas sorprendentes para su tamaño y rara vez falla. A diferencia de los grandes felinos que dependen de la fuerza bruta, el lince depende de la inteligencia y del sigilo. No necesita competir, vive solo, marca su territorio con señales químicas y visuales y evita los conflictos. Esa vida solitaria le permite ser adaptable. Puede vivir en bosques, pantanos, zonas desérticas e incluso áreas suburbanas y encuentra comida. El lince rojo es un testimonio de que no todos los depredadores son llamativos. Algunos sobreviven simplemente siendo invisibles. Y en ese silencio, en esa forma de pasar desapercibido, demuestra que no hace falta ser enorme para ser vital en un ecosistema.
En los pantanos del sur de Estados Unidos, donde el agua se mezcla con la maleza y el aire es denso y caliente, hay ojos que observan bajo la superficie, silenciosos, inmóviles, esperando. Son los ojos del caimán americano. Ese reptil que puede superar los 4 metros de largo es uno de los pocos sobrevivientes de un linaje que convivió con los dinosaurios. Está perfectamente diseñado para lo que hace. Su piel es una armadura, su mordida, una trampa de presión brutal. Sus sentidos, afinados para detectar hasta el más mínimo movimiento en el agua. A diferencia de los cocodrilos, los caimanes no suelen atacar a humanos, a menos que se los provoque. Prefieren mantenerse al margen, cazando peces, aves o mamíferos pequeños. Y aunque parecen lentos, pueden atacar a una velocidad explosiva. Todo ocurre en menos de un segundo. Un golpe de la cola, una sacudida, y el alimento desaparece bajo el agua. Pero el caimán no es solo un cazador, también es un ingeniero natural. Durante la estación seca, cava agujeros de caimán, pequeños pozos que retienen el agua. Estos pozos se convierten en un refugio para otras especies durante las sequías, peces, ranas, aves, insectos. Sin el caimán, muchos animales del ecosistema no sobrevivirían. Durante años fue cazado por su piel, estuvo al borde de la extinción, pero gracias a fuertes medidas de protección, sus poblaciones se recuperaron. Hoy el caimán americano es uno de los mayores ejemplos del éxito de conservación. Verlo de cerca impone respeto, no por el miedo que genera, sino por lo que representa, la persistencia de una criatura que, a pesar de todo, sigue cumpliendo su papel sin necesidad de cambiar. En las costas del Atlántico y del Pacífico, cuando cae la noche, a veces una figura oscura emerge lentamente del agua y comienza a arrastrarse por la arena. Es pesada, parece de otro mundo. No tiene caparazón duro, sino un lomo de cuero oscuro y surcado. Es la tortuga laúd, la más grande del mundo. Puede pesar hasta 900 kilos y recorrer miles de kilómetros sin detenerse. Nace en playas de arena caliente, pero su hogar real es el océano abierto. Allá se mueve sola, guiadas por las rutas que las tortugas de su especie han seguido durante millones de años. Alimentarse no es fácil, solo come medusas que parecen flotar como fantasmas en la oscuridad del mar. Pero para una tortuga laúd, cada medusa es energía. Tiene una garganta adaptada para evitar ser picada y una digestión lenta que le permite absorber cada nutriente. Lo más importante es su capacidad de orientación. Puede regresar a la misma playa donde nació décadas después para poner sus huevos. Recorre el mundo, cruza continentes, pero nunca olvida de dónde vino. Lamentablemente, la tortuga laúd está en peligro. Las redes de pesca, el plástico en el mar, el cambio climático y la pérdida de playas han reducido sus números drásticamente. Muchos ejemplares mueren por ingerir bolsas creyendo que son medusas. Aún así, cada año, algunas logran llegar. Cavando en la arena con sus patas traseras, depositan hasta 100 huevos. Luego regresan al mar, dejando el resto en manos del destino. Y cuando esas crías salen del cascarón, tienen unos pocos minutos para correr hacia el mar. Si sobreviven, comenzarán su propio viaje de miles de kilómetros. Solo unas pocas lo logran, pero las que lo hagan serán las nuevas guardianes del océano. A primera vista, el venado de cola blanca no parece el más impresionante de los animales. No tiene colmillos afilados, no ruge, no acecha a sus presas. Pero en los bosques, en los campos abiertos, en los bordes de los caminos rurales, su silueta está por todas partes. Es el animal más común de la fauna grande de Estados Unidos, pero también uno de los más importantes. Su nombre viene de la característica cola blanca que levanta en alto cuando se asusta, como una bandera de advertencia para su grupo. A pesar de ser un herbívoro y un blanco fácil para depredadores, su estrategia no es enfrentarlos, sino anticiparlos. Tiene una vista aguda, un olfato increíble y unas patas que pueden impulsarlo a más de 50 km por hora en una carrera de evasión. El venado no sobrevive por fuerza, sino por vigilancia constante, siempre alerta, siempre escuchando. Es un símbolo de adaptación, puede vivir en bosques, praderas, montañas y en cada vez más cerca de zonas urbanas. Se ha acostumbrado al ruido de los autos, a las luces de las ciudades, al olor de los humanos, y aún así sigue siendo salvaje. Su presencia afecta todo a su alrededor. Donde hay demasiados, los bosques sufren porque devoran la vegetación. Donde desaparecen, el equilibrio se rompe.
Son presas claves para lobos, pumas y osos. Su población define la salud del ecosistema. Durante la temporada de celo, los machos se enfrentan entre sí golpeando sus astas, no con intención letal, sino para demostrar su superioridad. Es un ritual antiguo que habla de territorio, de herencia genética, de instinto, y cuando uno de ellos se deja ver al amanecer, recortado contra la niebla con su silueta quieta y elegante, se entiende por qué los pueblos nativos lo consideraban un espíritu guardián del bosque. El venado de cola blanca no es solo un animal, es la conexión entre lo salvaje y lo cotidiano, un recordatorio de que la naturaleza está más cerca de lo que pensamos. En el desierto, la vida no ruge, susurra, se esconde del calor durante el día y aparece cuando cae el sol. En ese momento, bajo las piedras, entre la arena y las grietas, se activa uno de los cazadores más temidos del suroeste, el escorpión corteza de Arizona. Con apenas 7 centímetros, parece insignificante, pero este diminuto depredador tiene el veneno neurotóxico más potente de todos los escorpiones de América del Norte. Un solo pinchazo no es letal para un adulto sano, pero puede causar dolor extremo, espasmos musculares, vómitos e incluso convulsiones en casos graves. Se mueve rápido, con movimientos nerviosos y patas finas. Tiene unas pinzas delgadas, poco poderosas, porque no las necesita. Su defensa y su arma es el aguijón. Lo usa solo cuando se sienta acorralado. Normalmente prefiere huir o quedarse quieto, pero si te acercas demasiado, su aguijón sale disparado hacia la amenaza. El escorpión corteza es un sobreviviente puro, puede aguantar semanas sin comer y se orienta gracias a sensores en sus patas que detectan hasta la más leve vibración del suelo. Así encuentra grillos, arañas y otros insectos para alimentarse. Su veneno no solo moviliza, también empieza la digestión. Durante el día busca refugio en cortezas de árboles secos, grietas de rocas o debajo de escombros. Es experto en esconderse, lo cual lo vuelve problemático cuando entra en casas o cabañas en zonas desérticas. La picadura accidental ocurre cuando alguien lo pisa o se lo aplasta sin saberlo, pero incluso este animal tan temido cumple su papel. Controla poblaciones de insectos, mantiene el equilibrio de su ecosistema y demuestra que la naturaleza no necesita tamaño para imponer respeto. En el desierto, cada criatura tiene su forma de enfrentar la vida. Algunos corren, otros vuelan. Este escorpión espera. En las aguas frías y profundas del Atlántico Norte o del Pacífico frente a California, algo se mueve bajo la superficie. No hace ruido, no se muestra, solo una aleta corta el agua por un segundo y desaparece. Es el tiburón blanco, uno de los depredadores más temidos del planeta. Puede superar los 6 metros de largo y pesar más de 2 toneladas. Su cuerpo está hecho para cazar. Su olfato detecta una gota de sangre en el agua a kilómetros de distancia. Su vista se adapta a la oscuridad. Su cuerpo es una flecha viviente. Pero lo que realmente lo convierte en un cazador letal es su capacidad de observación. Antes de atacar, el tiburón estudia su presa, da vueltas, mide distancias y calcula. Y cuando ataca, lo hace desde abajo, en un ángulo mortal. A menudo ni siquiera se ve venir. Se alimenta de focas, peces grandes, delfines y en algunos casos, ballenas jóvenes o heridas. Su mordida es una de las más poderosas del reino animal, pero a diferencia de lo que muestran en películas, no ataca a humanos por gusto. La mayoría de los encuentros son por error, lo confunde con una foca o simplemente investiga. El tiburón blanco es clave en el océano, mantiene el equilibrio de las especies, controla poblaciones de otros depredadores. Es un regulador natural del ecosistema marino. Sin él, los océanos se desbalancean. Por años fue perseguido, cazado por su fama, mutilado por sus aletas, pero hoy su imagen empieza a cambiar. Se lo estudia, se lo respeta, se lo protege. Ver uno en libertad, ya sea desde un bote o bajo el agua, impone, porque no hay nada más real que estar frente a un animal que no tiene miedo, que no necesita ruido para demostrar su poder. En el desierto de Sonora, donde el calor es tan intenso que parece derretir el aire, se arrastra uno de los reptiles más singulares de América del Norte. Es lento, grueso, de piel rugosa y colores intensos, negro con patrones naranjas o rosados. Parece decorativo, pero no te engañes. Este es el monstruo de Gila. Es uno de los pocos lagartos venenosos del mundo. Su mordida no es rápida, pero sí firme.
Se agarra con fuerza y deja que su veneno fluya por los canales de sus encías hacia la herida. Ese veneno causa dolor, baja la presión y desorienta a sus presas. No es letal para los humanos, pero definitivamente deja una marca. El monstruo de Gila es lento, no persigue, espera, usa su lengua bífida para olfatear el aire y encontrar huevos, pequeños mamíferos o aves jóvenes. Una vez que encuentra comida, la devora con una eficacia asombrosa. Su cuerpo puede almacenar grasa en la cola, lo que le permite pasar meses sin alimentarse. Durante gran parte del año, se mantiene oculto en madrigueras. Solo sale cuando el clima se lo permite. Es un animal discreto, metódico, que ha evolucionado para sobrevivir en uno de los ambientes más duros del planeta. Por su aspecto y su veneno, ha sido protagonista de leyendas y miedos injustificados, pero hoy se sabe que su veneno tiene propiedades médicas. De él se han desarrollado fármacos para tratar la diabetes tipo 2, la criatura que muchos temen está ayudando a salvar vidas. El monstruo de Gila demuestra que incluso lo más extraño y lo más incomprendido puede tener un rol fundamental. No todo lo valioso se ve rápido. A veces hay que mirar más cerca. Hay un silencio especial en los grandes bosques del noreste. No es el silencio vacío, sino ese que parece cargado de presencias invisibles. El viento mueve las hojas, crujen ramas lejanas y todo el paisaje parece contener la respiración, porque hay alguien más ahí. Alguien que camina con pasos firmes, que deja una huella como si el suelo la recordara. Alguien que impone sin mostrar los dientes. Es el oso grizzly. No hay forma de ignorarlo. Pesa más de 400 kilos. Se alza sobre sus patas traseras como una muralla viva y aún así puede moverse como una sombra. En línea recta corre más rápido que un caballo. Tiene un olfato que detecta olores a kilómetros y una fuerza que no necesita demostrar. El bosque ya la conoce. El grizzly no es solo un símbolo de poder, es una figura sagrada para muchas culturas indígenas. Es protector, maestro, espíritu ancestral, porque su vida tiene un ritmo que no sigue el reloj humano. Come cuando hay comida, duerme cuando llega el frío, desaparece durante el invierno como si el mundo se apagara por un tiempo. Antes de invernar, entra en un frenesí alimenticio, come sin descanso, engorda, se prepara para meses de oscuridad. Pero no todo es fuerza bruta. El grizzly tiene inteligencia, sabe buscar raíces, encontrar panales escondidos, seguir rastros invisibles para atrapar salmones en pleno salto. Cuando se para en el río con el agua golpeando sus patas y atrapa un pez con un solo movimiento, la escena parece sacada de otro tiempo, de un planeta antes del ser humano. Pero este gigante no es invencible, fue cazado, desplazado, arrinconado en los rincones más salvajes del país. Su territorio se redujo a una fracción de lo que fue, y aún así sigue en pie, resistiendo, caminando entre los árboles como si supiera que, mientras él esté ahí, el bosque sigue siendo bosque. Ver a un grizzly en libertad no es solo emocionante, es transformador, porque en sus ojos hay algo más que animal. Hay historia, hay silencio, hay advertencia, hay una lección que la naturaleza no se cansa de repetir. No hay progreso que valga si dejamos atrás lo salvaje. A lo largo de este viaje por Estados Unidos, no solo conocimos animales, conocimos presencias, fuerzas que habitan este territorio muchos antes de que existan los mapas, las ciudades, los himnos o las banderas. Desde el cielo abierto donde planea el águila calva, hasta las profundidades donde el tiburón blanco se desliza como un fantasma. Desde los bosques donde el lobo canta a la luna, hasta el desierto donde un escorpión diminuto recuerda que el tamaño no define el peligro. Cada especie que vimos no es un dato más, es una historia, un capítulo de algo más grande, un sistema vivo que respira, que se equilibra, que se defiende y que si se le da la oportunidad, se regenera, porque la naturaleza no olvida, puede retirarse, puede adaptarse, puede desaparecer de nuestra vista, pero no se rinde. Mientras haya un espacio, una grieta, una montaña libre o una playa intacta, lo salvaje encuentra la forma de volver. El problema no es la naturaleza, somos nosotros, nuestra velocidad, nuestro ruido, nuestra costumbre de olvidar que formamos parte de algo, no que estamos por encima. Pero aún hay tiempo, y mientras existan criaturas como la tortuga laúd regresando a su playa o un venado quieto en la neblina o una ballena jorobada cantando en el abismo, entonces no todo está perdido.
Este país que muchos conocen por su poder, su industria y su velocidad, guarda también un corazón salvaje que late con fuerza, que no necesita cámaras ni aplausos, solo espacio, solo respeto. Y tal vez, si volvemos a escuchar, si bajamos el volumen de nuestra propia historia, podamos oír otra vez el aullido del lobo, el canto de la ballena, el crujido del bosque cuando camina el oso. Y en ese momento entenderemos que el verdadero valor de la vida no está en dominarla, sino en compartirla.